¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a otra sesión del curso de programación de sistemas reconfigurables. En este caso, en esta sesión me voy a adelantar un poco al programa. Vamos a empezar a ver lo que viene siendo el lenguaje de descripción de hardware VHDL que nos va a servir para programar dispositivos programables, como por ejemplo el GAL y pues la clase va orientada que al final tengamos algo de VHDL. Por ahí les había pedido unos datos referentes a su dirección MAC de su computadora para tramitar la licencia de un software. Ese software anteriormente estaba libre, pero ya le pusieron licencia. A lo mejor nos dan la licencia de estudiantes. Pues les mandé un correo a estos cuates y bueno, quedaron en que sí. Todavía no me responden con las licencias, pero eh, las licencias, ese correo yo lo mandé el martes pasado, o sea que si alguno de ustedes mandó después, pues ya no va a alcanzar la licencia de ese software. Y bueno, pues lo que vamos a ver la manera en que los que no tengan el software, bueno, pues van a hacerlo directamente por ahí en una plataforma que ahorita les voy a mostrar. Ya les diría cómo procederíamos. Entonces, bueno, pues vamos a ver esto de el VHDL. Eh, ¿Cuál es la definición? Aquí tengo dos definiciones del VHDL. Y bueno, ¿qué me dice? Que es un lenguaje que es usado para describir el comportamiento de los sistemas digitales. Y otra definición es un lenguaje mediante el cual se pueden describir, analizar y evaluar el comportamiento de de un sistema electrónico digital. Entonces, básicamente, este lenguaje nos va a ayudar a describir el hardware. No se considera un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque todo lo que escribamos nosotros en el código debe de ser posible crearlo mediante los circuitos digitales que hemos visto. Por ejemplo, las dos prácticas que les he dejado, una que es el comportamiento de la tabla de verdad o el comprobación tabla de verdad de las compuertas lógicas básicas y complementarias. Bueno, eso se puede hacer mediante software, pero nosotros tenemos en mente que si no existiera ese software, yo lo pudiera implementar con las compuertas lógicas, pues así en el hardware, como en el proto, etcétera, etcétera. Al igual que el multiplicador que ustedes hicieron, ese, pues si lo quieren implementar hasta ahorita con lo que sabemos o con los que hemos visto en esta clase, pues sería interconectar las compuertas lógicas pues que resultaron en sus ecuaciones. Eso también lo podemos hacer aquí mediante código, mediante lenguaje, pero no pierdan de vista de que todo lo que se escriba debe de ser posible trasladarlo a algo físico. Y básicamente eso es lo que es el VHDL. Va a describir un hardware. Y bueno, el acrónimo VHDL, aquí está lo que significa. La V es de Very High Speed Integrated Circuits, que quiere decir circuitos integrados de alta velocidad, y HDL es un lenguaje de descripción de hardware. Entonces, bueno, pues es con lo que vamos a estar trabajando. Existe otro lenguaje que se llama el Verilog. El Verilog y el VHDL son los dos lenguajes más comunes o más utilizados para hacer esto de descripción de hardware. ¿Qué características a grandes rasgos tiene el VHDL? Bueno, que los diseños pueden ser simulados y se pueden trasladar a una forma adecuada para su implementación en hardware. Pues eso no hay mucho que decir. Eh, ok, generalmente con el VHDL nos va a ayudar a que hagamos nuestro diseño, poder simularlo y detectar ciertos problemas que pudiera haber en nuestro diseño antes de llevarlo a la implementación física, que básicamente para eso son los software de simulación, para ver que todo esté funcionando antes de mandarlo a implementar o etcétera, etcétera. Eh, se estandarizó el lenguaje eh, la IEEE es un organismo que integra ingenieros en electrónica y de electricidad, que es la IEEE, y bueno, lo hicieron este lenguaje estándar y le pusieron ese número, que es la IEEE 1076-1993, en este se estandarizó. ¿Y qué me dice ese estándar? Bueno, que el lenguaje es de disponibilidad pública, que es independiente de dispositivos y fabricantes, quiere decir que un código, pues yo lo puedo, mientras lo soporte digamos, un FPGA
o un GAL, por ejemplo, pues puedo implementar varias cosas o pues puedo crear pues otras cosas como microprocesadores y todo. Bueno, es independiente del dispositivos y fabricantes. Se puede reutilizar ese VHDL y tiene un diseño jerárquico. Un diseño jerárquico aquí en VHDL no significa que unas cosas tienen más importancia que otras, sino que podemos hacer como módulos para poder crear proyectos más grandes. Por ejemplo, si lo trasladamos de manera análoga a lo que es la construcción de un carro, bueno, pues habrá quien se encargue, por ejemplo, del motor. Ah, pues ese sería como un módulo. Otros se van a encargar de la transmisión, otros de los interiores, etcétera, etcétera. Bueno, pues con el diseño jerárquico con VHDL podemos hacer ese tipo de cosas. Eh, pues uno se podrán encargar, por ejemplo, si están diseñando un chip, un circuito integrado para un celular, bueno, habrá quienes trabajen en la parte, no sé, de RF, otros en el procesamiento digital de señales, otros en, no sé, en diversas etapas de o módulos, digamos, del software completo, del equipo completo, y bueno, a eso se refiere con diseños jerárquicos. La estructura típica de un código VHDL se compone de tres partes principales, que son las librerías, que son la entidad y la arquitectura. Las librerías, ¿qué son las librerías? Bueno, en las librerías, pues ahí se tienen como todas las, eh, digamos que son instrucciones para que funcione todo lo que voy a escribir yo en código. Esas librerías nosotros no le vamos a mover mucho, simplemente las debemos de cargar ahí para que mi código funcione. Digamos que son las herramientas que necesito para que a la hora yo de escribir un código, bueno, pues vayan a esas librerías y el compilador y todo, a la hora de sintetizar, pues sepa qué onda con eso. Bueno, las librerías es eso. La entidad, en la entidad se declaran, digamos, las variables de entrada y las variables de salida. No me importa la interconexión entre esas variables de entrada para generar la salida. Simplemente voy a declarar entradas y salidas. Ahorita vamos a ver cómo es su sintaxis y todo. Y en la arquitectura es donde se declara o se escribe el comportamiento de esas entradas o cómo es que se van a conectar esas entradas, digámoslo de esa manera. Bueno, está aquí en este código. Bueno, esas serían las librerías. La entidad correspondería a esa fracción de código. Ahorita, como les digo, voy a explicar un poco más a detalle. Y la arquitectura, pues sería esta otra parte. Si se fijan, bueno, si ya tienen alguna experiencia programando en otros lenguajes, ya sabrán que existen palabras reservadas y palabras del propio lenguaje que son, por ejemplo, cosas que están dentro de estas librerías y aquí, pues, el programa donde se escribió esto, las de color verde, pues son palabras reservadas, lo que es color azul, eh, son el código que nosotros metemos, por ejemplo, ciertos nombres, y lo que está en negro también, y bueno, pues cosillas así. Ahorita vamos a explicar más a detalle qué onda con eso. Bueno, ahí está, la entidad. Y bueno, aquí está lo que les comentaba. La entidad me sirve para definir entradas y salidas que tendrá determinado circuito lógico o circuito en general. Por ejemplo, aquí está, digamos, mi diseño. Aquí va a estar adentro del multiplicador que les dejé yo en su práctica número 2 que lo implementaran. ¿Qué voy a declarar en la entidad? Bueno, las entradas y las salidas. Simplemente le voy a decir en código, le decir, ¿sabes qué? Yo tengo una entrada X0 y X1, también una entrada Y0 y Y1 y tengo a Z0, Z1, Z2 y Z3 como salidas. Es lo que voy a decir. A la entidad no le importa lo que tenga aquí dentro este multiplicador. Y bueno, ¿cuál es su sintaxis? La sintaxis para la entidad es entity, con la palabra entity, bueno, aquí está entity, después un nombre obviamente relacionado a lo que hace ese circuito, por decirlo así, en este caso como es un multiplicador, bueno, le pondríamos entity multiplicador, is, la entidad de este nombre es y se termina con ent, el mismo nombre, punto y coma. Aquí todas las instrucciones en VHDL terminan con punto y coma. ¿Por qué? Porque el VHDL está basado en el lenguaje C y si por ahí ya han tenido ustedes alguna acercamiento con el lenguaje C, pues sabrán que todo termina con punto y coma. Y el punto y coma
no es otra cosa más que una instrucción que le dice que ahí se acaba cierta instrucción del programa, pues, o algo que se está ejecutando. Y bueno, la entidad para este ejercicio de aquí pues sería entity multiplicador is end multiplicador. Es la estructura principal de la entidad. Ahora, ¿cómo vamos a declarar estas entradas y salidas? Bueno, aquí no se, en VHDL no se le llama entradas y salidas, se les llama puertos a los pines. Digamos que este es un circuito integrado, a los pines se les llama puertos. Entonces necesitamos una cosa que se llama port. Aquí está. Port también tiene una sintaxis. Es port y entre paréntesis se le va a poner pues las variables de entrada y las variables de salida. Como aquí está la sintaxis para declarar esas entradas y salidas. Primero se le coloca un nombre. Este nombre nosotros lo definimos. Hay ciertas reglas para declarar nombres en VHDL. Por ejemplo, que no empiece con números, que no tenga símbolos como no sé, el gato, el por ciento y ese tipo de cosas. Básicamente entre letras y números sí se puede hacer cualquier nombre pero no debe de empezar con número. Entonces aquí un nombre, después se le pone el nombre, por ejemplo aquí para la entrada X0, pues le ponemos X0, es un nombre, después dos puntos, esto es parte de la sintaxis, dos puntos, después le vamos a decir qué tipo, de qué modo está o qué ese pin, si es entrada, es salida, hay también unos que son entrada-salida, el modo de operación, en este caso es entrada, y el tipo de dato. El tipo de dato puede ser bit o puede ser como una cadena de bits, etcétera, etcétera. En este caso son bits y bueno, así se declaran todos. Se puede declarar individualmente uno en cada renglón o puede ser todos separados por coma. En este caso, como las salidas son Z0, Z1, Z2, Z3, salidas en un solo renglón separados con comas. En este caso es tipo bit. Nosotros vamos a manejar el tipo bit, pero un tipo de dato que está en las librerías, que vamos a ver lo que es el std-logic. Ahorita en el ejemplo, pues vamos a ver que es igual, es tipo bit, pero es referente al estándar, a nuestra librería estándar. Eh, ok, entonces la entidad completa quedaría así. La entity multiplicador is, acá el end multiplicador y el puerto. ¿Cómo definimos pues los pines de entrada y de salida? Se declaran aquí adentro del puerto. Si se fijan es port, la palabra reservada, se abre paréntesis, se cierra el paréntesis y donde se cierra el paréntesis se pone un punto y coma. La última instrucción aquí en el port no lleva punto y coma. ¿Por qué? Porque lo lleva aquí afuera del paréntesis. Todas las demás, si hay acá otras instrucciones, bueno, pues se pone punto y coma. La arquitectura. La arquitectura se define como la estructura que describe el funcionamiento de la entidad. Entonces aquí es donde vamos a ir a ver esas entradas, cómo se van a conectar para que me generen las salidas. ¿Cuál es su sintaxis? Bueno, es con la palabra reservada architecture. Después el nombre de la arquitectura que nosotros le queramos dar. A mí me gusta generalmente poner arqui, guión bajo y el nombre de la entidad para relacionar que esa arquitectura se relaciona con esa entidad, porque en un programa podemos tener varias entidades, por así decirlo, y también arquitecturas. Bueno, es architecture, el nombre de la arquitectura en inglés of, y el nombre de la entidad que estamos declarando. En este caso sería aquí multiplicador, por ejemplo. Is tiene un begin y tiene un end, y se le pone en el end el nombre de la arquitectura y punto y coma. Vamos a ver entonces cómo me queda. Vamos a suponer que esas son las ecuaciones de mi multiplicador, que para S3 es A por B por C por D, S2 es esto y así. Entonces, ¿cómo me quedaría mi arquitectura? ¿Cómo meto esas ecuaciones que son el comportamiento de mi circuito a la arquitectura? Bueno, es architecture, ya vimos la palabra reservada, y arqui-multiplicador para decir que mi arquitectura se llama de esta manera, y esa arquitectura pertenece a la entidad multiplicador is con su begin y el end. Y por ejemplo, para colocar S3, vamos a hacer S3 y después este símbolo menor que y después el igual, me indica que esto de aquí, esto que tengo a la derecha, lo voy a asignar hacia esta variable. Entonces es este símbolo lo que me dice asignación. Todo lo que está aquí del lado derecho se lo va a asignar a S3. Y bueno, pues aquí es lo que me indica. Y para poner, por ejemplo, la AND, existen estas, se llaman primitivas, que son digamos, las compuertas básicas. Está el AND, el OR, el XOR, el XNOR
y todas esas básicas y complementarias, bueno, pues aquí las podemos hacer. Y listo, así podríamos meter el S2, el S1 y el S0. Y bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sigue de aquí? Vamos a hacer el ejemplo, lo vamos a codificar y lo vamos a simular. ¿Sale? Para eso vamos a utilizar un software que es en línea, que se llama EDA Playground. EDA Playground. Pone así en el buscador y bueno, en el primero que aparece le dan un clic. Y bueno, esperamos a que cargue. Aquí deben de ustedes crear como un usuario y contraseña. Yo aquí ya lo tengo creado, por eso ya no me va a pedir. Pero bueno, ustedes para simular este tipo de cosas y hacer uso deben de crear un usuario. Y bueno, lo crean y ya. Lo primero que vamos a hacer, si se fijan, acá está en este primer apartado vienen los lenguajes que soporta pues este simulador. Y bueno, nosotros ahorita está en Verilog, nosotros vamos a decir que queremos VHDL. Y en VHDL, bueno, aquí aparecen dos ventanas, muchachos. La primera es para el test bench. ¿Qué es un test bench? Es un banco de pruebas. Ahí es donde vamos a meter valores que, que digamos que le vamos a dar los valores que quiero que se metan a mi código VHDL y lo simulen y ver si se comporta como yo quiero que se comporte. Y bueno, vamos a codificar, a ver, aquí voy a hacer un primero un poquito más grande. En el lado derecho, es donde vamos a poner nuestro código en VHDL. Si se fijan, ya que automáticamente nos llena nuestra librería. Esto no le vamos a mover. eh, Vamos a poner algunos comentarios. Para poner un comentario en VHDL es con doble guión medio. Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, sus diseños, todos deben de llevar su nombre. Vamos a poner nombre, yo lo voy a poner, por ejemplo, Primitivo, Emanuel, mi nombre, Díaz Guerrero. Van a llevar su código, por ejemplo, no sé cuál sea el código. Vamos a ponerle la materia, programación de sistemas reconfigurables, bueno, todo completo, programación de sistemas reconfigurables, ahí está. Voy a poner su sección, no sé, ponle que sea la de 01 y la práctica, ¿qué práctica es? Y lo que nosotros vamos a hacer, voy a ingresar el multiplicador, ahí está. Ok, vamos a darle, vamos a ver si puedo hacer un poquito más grande. No, no, para hacer más grande esto, déjenme checo eso. Bueno, creo que no se puede hacer más grande la fuente, pero espero que sí se vea bien. Entonces, ¿qué sigue? Habíamos hecho la librería y sigue la entidad. La entidad con la palabra reservada entity. Fíjense que aquí las palabras reservadas se ponen de color morado. Después el nombre de la entidad que queramos dar y le dijimos que íbamos a poner multiplicador. Luego is y siempre a mí me gusta poner luego terminar o cerrar cada una de los apartados porque luego se olvida y pues son errores. Multiplicador y el punto y coma, ahí está. Después dentro del multiplicador van los puertos, que es port, se abre y cierra paréntesis, punto y coma, ahí está. Bueno, adentro de los paréntesis, del paréntesis del puerto, van pues las entradas y las salidas. También otra cosa importante que es una buena práctica de programación es poner sangrías adentro de cada una de las cosas que pertenecen. Por ejemplo, port pertenece a entidad, entonces le ponemos una sangría para que sea más fácil leer el código. Bueno, como los puertos van a estar adentro de port, también les hago una sangría y le voy a poner, por ejemplo, a la entrada, son 4 entradas, son A, yo le voy a poner A, B, C y D. Ahí está. Después dos puntos y son del tipo entrada y el tipo de dato habíamos dicho que eran bit. Aquí vamos a utilizar el tipo de dato de la librería estándar que es std-logic. Logic y punto y coma. Ahí está, punto y coma. Y bueno, después falta declarar las salidas.
Las salidas se pueden declarar también como vectores. Ahí les va, aquí lo voy a declarar como un vector. Bueno, lo voy a declarar primero igual como si fuera independientes. Vamos a ver, salida 3, la voy a dejar comentado. Salida 3, salida 2, salida 1 y salida 0. Dos puntos, sería una salida con std-logic también, que es del tipo bit. Cuando digo que es de tipo bit, quiero decir que pues cada una de esas entradas puede valer 0, puede valer 1. Y ahí está. Pero también puedo agrupar todas esas salidas o todas las entradas en un vector. Por ejemplo, voy a poner el vector S, que es mi salida del tipo de dato std-logic-vector. Aquí le voy a decir que es un vector y entre paréntesis después de aquí la dimensión de ese vector. Como yo quiero cuatro valores, que sea de longitud 4, bueno, pues lo voy a poner, se utiliza, por ejemplo, quiero ir del 3 al 0, pues le pongo del 3 y down to 0, que voy de 3 a 0. También puedo ponerle, existe otra que puede ser, en vez de down to, puede ser down to o es up to. Up to sería de 0 a 3. Quiere decir que la más significativa sería S0 y la menos significativa sería S3, pero bueno, para que quede con el diseño como nos hicimos, S3 es la más significativa, entonces le pongo 3 down to 0, ahí está. Aquí, como es la última instrucción para que se acabe el puerto, esta no lleva punto y coma. ¿Por qué? Lo que les mencionaba, el punto y coma lo lleva aquí, donde se cierra el port, lleva el punto y coma. Por eso a esta no le pongo punto y coma. Es un error muy común cuando estamos iniciando, ponerle punto y coma ahí y bueno, nos va a marcar ahí un errorcillo. Entonces, aquí ya queda completa mi entidad. ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue la arquitectura. Utilizamos la palabra reservada, arquitectura. Un nombre, a mí me gusta ponerle arqui-multiplicador. Arqui para indicar que es la arquitectura y pertenece al multiplicador. ¿De qué entidad? Bueno, pues el nombre que le pusimos a la entidad, que es multiplicador. Ahí está. Is. Y requerimos un begin. Begin. Ahí está. Y un end. Y del nombre de la arquitectura. Arqui-multiplicador. Ahí está. Y punto y coma. Después, dentro del begin va las ecuaciones con las que se rige el comportamiento de esas entradas. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Voy a irme aquí a esto. ¿Cuál es la diferencia de que aquí tengo S3, S2, S1 y S0? Cuando tengo vector, pues voy a indicarlo como una posición. Entonces sería S y entre paréntesis la posición S3, después el símbolo de asignación que es menor que e igual y la ecuación sería A and B and C and D. Una característica del VHDL es que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Quiere decir que esta A que tenemos aquí es lo mismo que esta A, para que ahí tengan cuidado en no asignar, no crean que son diferentes y puedan asignar otra variable como A minúscula, y va a dar ahí un error. Ok, después S2, hago la de asignación. ¿Y qué me dice que es S2? S2 es A por B por C más A and C and D negada, y D negada pues utilizamos not y entre paréntesis la variable que queremos negar, en este caso era la D. Y bueno, voy a poner un paréntesis para ponerle igual toda esta operación va a ir en OR
en OR con otra operación que teníamos acá, que era A and B and not B, porque era una negación, y and C, ahí está. Bueno, voy a agarrar lo voy a copiar para no estar brincándome de pantalla. Y bueno, no se les olvide el punto y coma. Yo voy a poner un comentario. Ahí está. Ok. Bueno, esto nomás para referenciar y no estar brincándome. S1 va a tener el valor pues de esta ecuación que está aquí abajo. Voy a poner primero los paréntesis, OR, otro paréntesis, OR, otro paréntesis, OR, otro paréntesis. ¿Qué va en cada paréntesis? Me dice que es B, el primero, en AND con C, en AND con NOT D. NOT D, ahí está. Faltó aquí uno. Y bueno. No tiene que ir ahí, ahí está. En OR con, pues el otro paréntesis que es A, AND C, negada, NOT C, y en AND con D. Ahí está. Y el otro es A, AND B negada, NOT entre paréntesis la B, y AND por último D. Ahí está. En OR con A negada, NOT A, AND B, y en AND con C. Ahí está. Ahí está. Entonces punto y coma. Voy a borrar este. Y por último es el S0. Y era B and D, si no me equivoco. Ajá, B, D, ahí está, punto y coma. Y listo, ya tengo pues todo mi código. Ya tengo aquí mi código. ¿Cómo vas a ver que está bien o cómo vas a ver que esté? Hay que guardarlo aquí mal. Please, ok. Bueno, aquí me pide, para guardarlo me pide que seleccione un simulador. Vamos a nosotros a agarrar este primero de aquí, el Aldec Rivera, acá, ese. Y vamos a guardarlo. Sí, ahí está. Bueno, dice que está cargando no sé qué cosa. Ahí está, ya cargamos el código. Este de aquí lo vamos a mover para acá. Ahora vamos a trabajar con el archivo del banco de pruebas para comprobar que sí está haciendo nuestro funcionamiento. Es muy parecido a la sintaxis. Bueno, aquí vamos a ver. Vamos a ponerle, también tiene una entidad, entity, un nombre se le da. Yo le voy a poner sim de simulación guión bajo multiplicador. Is, y aquí se cierra end sim guión bajo multiplicador. Ahí está. Y se cierra. Este no lleva port porque pues nomás son señales las que les vamos a estar dando. No requiere de ninguna, pues de nada, de ningún pin externo, por así decirlo, ni una señal externa. Ok, entonces aquí le voy a dejar un espacio nomás para que sea un poquillo mejor. Después sigue la arquitectura, tiene la misma sintaxis. La arquitectura le ponemos pues un nombre, le voy a poner arc de arqui, o ¿cómo le pusimos acá? Arqui, bueno, le voy a dejar arc guión bajo y el nombre sim guión bajo multiplicador. Multiplicador de qué entidad? Pues de esa, sim guión bajo multiplicador. Is, y bueno, recuerden que tengo un begin y un end arc guión bajo sim guión bajo multiplicador. Ahí está, y punto y coma. Creo que este nombre quedó medio gacho. Le voy a quitar el guión bajo y esto lo voy a poner mayúscula. Sí, ya lo dejamos para no hacer tanto rollo. Ahí está, sim guión bajo multiplicador.
¿Qué va a diferenciarnos aquí de mi código VHDL, del test bench, de mi banco de pruebas? Bueno, primero que necesitamos un componente para decirle que sabes que queremos simular este componente. ¿Cómo le decimos eso? Bueno, con la palabra reservada component. Después el nombre de la entidad del componente que quiero simular. En este caso me voy acá en el código. Acuérdense que mi entidad se llamaba multiplicador. Entonces le voy a poner que el componente multiplicador. Y bueno, aquí vamos a ponerle, también tiene un end component. Aquí no lleva el nombre del componente, sino la palabra component. Ahí está. ¿Y qué va a ir adentro del component? Básicamente va a ir lo del puerto. Vamos a copiar básicamente esto del código de VHDL y lo vamos a pegar aquí adentro del componente. Y ahí está. Este es mi componente multiplicador. ¿Y qué entradas y salidas tiene ese componente? Bueno, pues esto de aquí. Y listo. ¿Qué sigue? Sigue declarar unas señales, que son las señales que vamos a pues a utilizar para hacer la simulación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, utilizamos la palabra reservada signal y le damos el valor a las entradas. Por ejemplo, voy a poner A, S de señal, B, S de señal, C, S de señal, D, S, perdón. Después dos puntos, y aquí, como es una señal, no requiero decirle que si es entrada o salida. Las entradas y salidas son, digamos que son señales externas. Estas son señales internas, por eso se declaran como señales y no como parte, digamos, de los puertos. Entonces señales le vamos a poner que es std, como son tipo bit, std-logic, y le vamos a decir que inicialmente tengan un valor de 0. ¿Cómo le digo que se inicialicen con un valor de 0? Bueno, dos puntos, después un igual, y con comillas simples le vamos a poner un 0. Y después punto y coma. Ahí está. Ya declaré las señales de entrada. Ahora las señales de salida. Signal. La señal de salida sería SS. SS de señal de salida. Y bueno, ahí está. Sería dos puntos. Este es std-logic vector. Logic-vector. Hay que ponerle el tamaño que es 3 down to 0. Y a como son salidas, pues no sabemos qué valores vamos a tener. Entonces aquí no hay que declararle los valores que especifiquen o sea, inicializados, pues porque esos salidas van a depender de las entradas. ¿Sale? ¿Qué sigue después de aquí? Aquí un detalle, estoy observando todo esto que acabo de poner. El componente, aquí le voy a poner un comentario, componente y señales se declaran antes del begin. Ahí está, esto va antes del begin. Todo esto que acabo de hacer aquí, ahora sí voy a poner el begin. Ahí está. Todo esto va declarado antes del begin. ¿Qué sigue aquí? Pues declarar, ahora sí, pues mis señales. Primero, voy a instanciar a mi componente, o voy a mapear, digamos, las entradas físicas, que son estas, con mis entradas de señal internas que declaré. ¿Sale? Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a declararlas. ¿Cómo hago eso? Bueno, le doy un nombre a esa mapeo. Aquí se llama mapeo. Le vamos a decir que se va a llamar U0. Después dos puntos, y le voy a decir el nombre de mi componente. ¿Qué componente es el que voy a mapear? Bueno, pues el multiplicador. Es el nombre del componente. Después la palabra reservada port map. Y en port map le vamos a colocar las señales que vamos a relacionar. Mi entrada A o mi pin A, ¿con cuál señal? Bueno, pues con la señal. Se utiliza ahora, fíjense, al revés, este símbolo igual y de asignación de mayor que, y le asignamos a S, coma,
y así hay que asignar todas. Control C, voy a copiarlas. Son aquí, coma. Bueno, vamos a ponerle mejor así. Vamos a hacerlo a patín para no revolvernos. BS, después C va a ser igual a CS, coma, D va a ser, se le va a asignar a DS, coma, y por último la salida. La salida, que es en este caso es S, le vamos a asignar el valor de la señal SS. Y ahí está, y punto y coma. Ahí ya declaramos o estamos haciendo el mapeo de las entradas y las salidas. ¿Qué sigue después de ahí? Ahora sí, darle las señales. Para darle las señales, ¿cómo se hace eso? Se utiliza un process y un process, ahí está. Y este process también tiene un begin, muchachos, no se vayan a confundir, son varias cosas, así que pongan la atención, un begin y un end process. Aquí no se le pone un nombre al process, entonces nomás queda así cerrado, el end process. Y aquí ahora sí le ponemos básicamente los valores de las tablas de verdad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a decir que mi señal a AS, son las señales, AS va a tener un valor de 0. Un valor de 0, punto y coma. Aquí podría poner abajo el otro valor para BS, para C, para D, pero lo voy a poner en un mismo renglón. De todos modos, aquí con la instrucción de punto y coma me indica o está indicando que ahí se terminó la línea. Entonces yo puedo hacer esto aquí para que no se haga tan grande el archivo o el código. Lo voy a hacer así, BS, pues le voy a asignar el valor de 0 también, de 0, punto y coma, y ahora sí aquí voy a copiar estos dos, control C y tras. Me quedaría CS y DS, y después hay que ponerle un wait para que, pues para poder verlo, wait for, le vamos a dar 10 nanosegundos y punto y coma, ahí está. Y lo que nosotros tenemos que hacer pues es llenar toda la tabla. Voy a hacer eso, voy a agarrar esto, control C, voy a hacer todas las combinaciones, bueno, no voy a hacer todas, pero aquí debería de tener pues las 16 combinaciones de mi tabla de verdad. Voy a poner, no sé cuántas van, una, bueno, pues voy a poner todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces voy a poner 9, me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está. Voy a copiarlas y lo que tengo que hacer es poner pues los valores. Primero la tabla de verdad pues son ceros, después 0, 1, después 0, 2, o más bien el 2, perdón, el 2 en binario, luego el 3, después sigue el 4, después el 5, después el 6, que es el 2 y el 4, el 6, después el 7, y así se la llevan. 7, el 8, aquí todas estas ya van a ir aquí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ok. Entonces el 8 dijimos que por aquí el 8, perdón, este es 8 primero, después el 9, eso pasa cuando copiamos y pegamos, luego el 10, luego el 11, luego el 12, luego el 13 y así. Ahí aguántenme, espero y me estén siguiendo. 13, después el 14 y por último el 15, ahí está. Y ya tenemos todos los valores de mi tabla de verdad. Podríamos poner más valores, otras combinaciones acá, pero pues no tiene caso, porque ahí están todas, ahí vamos a comprobar todos los valores. Y aquí le voy a poner un wait sin valor y punto y coma para que me mantenga ahí la simulación. Entonces
Ya que tenemos esto, lo guardamos y le damos en Run. En Run me hace pues la simulación. Vamos a ver cómo está ese. eh, Muy bien. Ah, ok. Aquí chequen este valor, este error me dice un error de validación que se debe especificar la entidad top que se va a simular. ¿Eso dónde se hace? Eso es aquí, en esta parte de la página. Hay que ponerle el nombre del test bench que es sim-multiplicador. Ese hay que ponerlo aquí. Lo guardamos y le damos run a ver qué hace. Aquí abajo nos va a estar dando unos resultados. Si tenemos algún error, aquí nos va a dar y parece que no hay error. Y bueno, ahorita debe de cargarnos pues el simulador. El simulador es en forma de cronogramas, muchachos. Todas las de diseño digital, la gran mayoría, la manera en que muestra la simulación es en cronograma y a veces a los estudiantes o en general nos cuesta un poquito de trabajo entenderlos. Por eso es que a mí me gusta utilizar el otro programa que todavía no me dan que todavía no nos dan la licencia. Eh, ah, Aquí hubo un error, no va a abrir porque antes de decirle todo esto hay que seleccionar esta casilla de Open EP Wave After Run y bueno, hay que darle Run otra vez, por eso no me abría el simulador y ahí está, ya se abrió. Y si se fijan, nos los da en forma de cronogramas. Esto es el simulador y hay que entenderlo. El cronograma es muy importante. Aquí seleccionando estas señales, las señales que declaramos con S las voy a quitar porque son señales internas y eso no me interesa. Me interesa ver las entradas externas y pues qué resultado me da con eso. Entonces voy a quitar todas estas. Voy a quitar las que declaré como señales. Y bueno, adiós. Ahí está. Si se fijan, vamos a ver qué valores me da o qué le estoy metiendo. Pues es un cronograma. Y recuerden que lo que estamos haciendo es un multiplicador. Y bueno, los primeros 10 nanosegundos, que serían, a ver si puedo. Esto que. Ahí está. Lo extendí aquí a ver, aguanten, para que se vea un poquillo mejor. Voy a ver si puedo modificar esto. No se pudo hacer más chiquito, pero bueno, aquí nos podemos ir, y podemos poder guiando. Primero, valen cero todas las entradas. Recuerden que es un multiplicador. A y B forman el primer número y C, D hacen el otro número. Y van a tener ese valor durante 10 nanosegundos, que son estos primeros 10. Entonces, es 0 por 0, pues me va a dar un 0, mi salida. Después, la siguiente valor es el 0001, que sería 0 por 1, pues también 0. Después 0 por 2, 0 por 3, 0. Y 1 por 0, pues es un 0. Y si nos vamos hasta, ya cuando pasaron los 50 nanosegundos, voy a recorrer con esta flechita aquí, sería 1 por 1, pues me da el resultado 1. Si se fijan, aquí me agrupa en vector y me da ese valor pues me da aquí el valor de los datos. Y ya me lo da pues el valor como tal. No sé si fuera más, si tuviéramos un resultado más grande del 9, no sé si lo da en hexadecimal o lo sigue en decimal, pero bueno, ahí está. Después es 1 por 2, 2, 1 por 3, 3 y así le seguimos. Para cuando tenemos 80, ya pasaron 80, es 2 por 0, pues también me da 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y bueno, estamos comprobando que si da el resultado. La última multiplicación es 3 por 3 y me da 9. Entonces, así es como comprobamos que sí está funcional el código que yo le metí. ¿Qué seguiría de ahí? Bueno, pues agarrar ese archivo, meterlo a un circuito integrado, que por ejemplo un FPGA podría ser. Y bueno, pues listo. Ahí lo estaríamos comprobando. La idea del otro software que quiero que pues me den las licencias para que lo puedan usar. Este código yo me genera un archivo que es el .jedec para programar el GAL. Si ustedes generalmente si están cursando la materia, la que es el seminario, donde hacen sus prácticas,
utilizan uno que es el WinCouple. Y ese software en lo personal es bueno y está bien que lo utilicen, cumple con el objetivo de programar el GAL, pero a mí no me gusta porque el lenguaje que utiliza no les va a servir para a futuro, pues si me entienden, sirve para el WinCouple y ya. Y el VHDL lo pueden utilizar si se dedican a esto del diseño más adelante y todo, pues el VHDL si lo logran aprender, pues es algo que va a seguir, lo pueden transportar a unos proyectos más elaborados, incluso en la industria y todo. Y bueno, por eso es que me gusta que utilicen ese, pero también me gusta que lo puedan programar el GAL y puedan ahí armar sus cosas. En este caso tendría que ser con el puro Proteus. Pero bueno, pues a ver si el software no lo habilitan. Y si no lo habilitan, bueno, pues vamos a tener que manejar mediante simulación de esta manera, que es un poco menos intuitivo, pero jala y se da. Y bueno, entonces esa es la primera aproximación con VHDL. No les voy a pasar este código para que ustedes lo hagan, trátenlo de hacer, no le hace que lo copien, pero píquenle, háganle, pues para que se vayan familiarizando con el lenguaje. Y bueno, por ejemplo, aquí voy a hacer unas cosas más. Voy a quitar, por ejemplo, un punto y coma de acá. Voy a quitar de aquí a ver qué error me da. Por ejemplo, si quito este punto y coma, lo guardo y lo corremos. Vamos a ver qué errores nos da. Acá en esta parte es donde nos va a dar unos errores. Aquí, pues cuando se pone en rojo y aquí me da un error. Keyword when expected. Eh, en la línea 29, por ejemplo, aquí nos está diciendo que, que esperaba algo y acá también nos da otro error, que es aquí lo que esperaba era un punto y coma y nos da la línea donde puede encontrarse error, que es en la línea 29. Entonces aquí antes de la 29 pues le hace falta el punto y coma. Son errores clásicos que podemos cometer. Si por ejemplo me equivoqué y le puse A, doble A, por ejemplo aquí, eh, vamos a ver qué tipo de error nos da. Que hayamos puesto otro acá. Nos dice que el identificador no identificado, vaya la redundancia. Y bueno, desconocido, identificador desconocido. Y bueno, pues ese es el error. Entonces, ya saben, ya tienen las bases ahora sí para echar código en VHDL. Eh, Aquí en los comentarios también vamos a poner código código, perdón, cambio de idioma, código VHDL y pues acá nos vamos a llevar todo esto y aquí vamos a poner código o test bench, o bueno, mejor aquí en el nombre de la práctica para no tener tanto comentario. Esto aquí olvídenlo y olviden vamos a ponerle test bench VHDL, ahí está. Nomás lo guardamos y listo. Acá download, vamos a ver qué pasa si descargamos. Bueno, no. Para ver los archivos que ustedes tienen, vamos a ver cómo. Bueno, si aquí si le dan en descargar después de correr, pues le dan run y les va a descargar va a correr y va a descargar ya que vieron que sí jaló, van a descargar, van a dar aceptar, se va a abrir un punto rar. Y bueno, aquí está Design VHD y Test Bench VHD. En dado caso, si yo les pidiera pues una práctica, ustedes me van a mandar por ejemplo, estos también en un zip, pero pues le cambian aquí el nombre para saber de qué se trata. No sé si aquí deje directamente cambiar el nombre. Por ejemplo, aquí multiplicador. Efectivamente no deja cambiar el nombre. Bueno, lo sacan del zip y bueno, ahí le ponen nombre, etcétera. Bueno, pero ya nada más estos dos, todos los demás no sirven, son otras cosillas. Con estos dos, en dado caso, pues me lo subirían. Ya les diría cómo, a ver qué práctica se me ocurre para dejarles. Entonces, ahí está, muchachos, esa eh,
su primera introducción y código con VHDL.